Os doy la bienvenida a este vuestro canal. Bueno, pues este vídeo es una continuación del precedente en el cual os hablaba de cómo las religiones politeístas eran también monoteístas en cierto sentido, ¿no? En el sentido de que tenían conciencia de que había una divinidad esencial, una fuente primaria que lo animaba todo, que animaba toda forma de vida. Y ahora pues voy a hablaros de cómo las religiones monoteístas, especialmente las que conocemos más aquí en esta cultura occidental, el judaísmo, cristianismo y el islam, como estas religiones también son politeístas, ¿no? También el aspecto politeísta también juega un rol en estas religiones. Por ejemplo, todas las religiones tienen su panteón mitológico, y estas religiones, cristianismo, judaísmo, islamismo, no son menos. En el caso del cristianismo, por ejemplo, pues tenemos, por ejemplo, el patrón del trabajo, ¿no? Que es San Pancracio, si no me equivoco, ¿no? O el patrón de los conductores, que es San Cristóbal, ¿no? Tenemos a Santa Rita, tenemos a la Virgen de los Remedios, a San Judas Tadeo, tenemos al Arcángel San Rafael, que protege la salud, ¿no? También San Miguel o San Gabriel, sobre el cual escribiera un libro muy interesante Flaubert, el escritor francés. Entonces todo esto forman parte de todo esto, y muchísimos más forman parte de los dioses de la mitología cristiana. Y como me refería, como os decía en el vídeo precedente, mitología no alude a falsedad. Un mito no es una mentira, como se ha normalizado hoy en día, ¿no? Sino que un mito alude a algo que es verdadero, algo que es significativo para nuestras mentes. El mito de Hércules, el mito de Superman, del cual os hablaba en ese vídeo anterior, el mito de... bueno, el psicoanálisis y la psicología en general también recupera estas mitologías antiguas, ¿no? Que han sido mantenidas, las mitologías, me refiero a la mitología griega, egipcia, romana, etcétera, etcétera, han sido mantenidas sobre todo gracias a los poetas y a los artistas en general. No se entiende la poesía europea, la poesía occidental, sin la herencia que recibimos de la mitología griega, romana, egipcia, fenicia, germánica, etcétera, etcétera. Pero bueno, como os estaba contando, la mitología alude a una realidad verdadera. No significa que Hércules haya existido ni que Superman exista, sino que estos mitos están en relación con aspectos importantes de nuestras mentes y de las relaciones que mantenemos entre nosotros y también con la naturaleza. Entonces, en este sentido, la mitología cristiana o la del Islam o la de los judíos, que por cierto los judíos también tuvieron varias épocas significativas en las cuales eran explícitamente politeístas. Es interesante que leáis sobre esto. Lo que pasa es que, como se suele decir, la historia la escriben los que ganan, ¿no? A lo que se refiere ese refrán es que aquellos que se imponen son los que dan una versión positiva de sí mismos y una versión negativa de aquello que han perdido, ¿no? O que han sido olvidados, ¿no? En lugar de mantener lo positivo de esas maneras de ver la realidad que estaba en esos pueblos precedentes, ¿no? O en esas culturas o en esas maneras de ver la vida anteriores. Entonces, bueno, espero que os haya quedado claro a qué me refiero, ¿no? Los cristianos tenemos también nuestra mitología, tenemos nuestros dioses. Sois dioses, eso nos dice Jesús en el Evangelio de San Juan. En vosotros está el reino de Dios, en vosotros se alberga la divinidad. Por lo tanto, hay una idea de Dios, el llamarnos Dios compitiendo con la divinidad esencial, eso sí significa una blasfemia. Pero el reconocer que en ti está la divinidad, como Jesús ya nos dice, eso no supone ninguna blasfemia, porque no es un culto, no es hacer de tu ego separado un ídolo, sino es reconocer que tu vida
en la verdad se manifiesta gracias a esa divinidad que hay en ti. Entonces, bueno, esta es la mitología, cómo sigue vigente la mitología, porque como bien dice Mircea Eliade, los mitos no pasan a la historia, siguen vigentes en nuestras mentes porque aluden a cosas que son verdaderas. Bueno, bendiciones y hasta una nueva oportunidad. Os dejo aquí disfrutando de este maravilloso árbol, porque la primavera está cercana.